Buenas tardes, mi nombre es Cindy Rojas Céspedes y soy estudiante de la carrera de Ciencias Policiales en la Universidad Estatal a Distancia. En este audiovisual voy a realizar un análisis jurisprudencial de la resolución número 16977-2007, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 21 de noviembre del 2007. La sentencia corresponde a un recurso de amparo presentado contra el Centro de Atención Institucional a Reforma y se relaciona principalmente con el derecho a la educación de una persona privada de libertad. Durante esta exposición explicaré los hechos que originaron el proceso, la actuación de las autoridades penitenciarias, los derechos humanos involucrados, los fundamentos jurídicos utilizados por la Sala Constitucional, las enseñanzas que deja el caso para la función penitenciaria y policial y finalmente presentaré una reflexión personal. El caso se originó cuando una persona privada de libertad, recluida en el ámbito C del Centro de Atención Institucional a Reforma, presentó un recurso de amparo porque no se le permitió continuar oportunamente con su proceso educativo. El recurrente había comenzado sus estudios en el programa de telesecundaria en el año 2004 y concluyó el noveno año en el 2006. Después de terminar esta etapa, solicitó continuar sus estudios de secundaria mediante el programa de bachillerato por madurez. Sin embargo, debido a que se encontraba ubicado en un ámbito de mayor contención, su solicitud debía ser analizada por el Consejo de Valoración del Centro Penitenciario antes de autorizarle el traslado al área educativa. El área educativa remitió el caso al Consejo de Valoración desde marzo del 2007. Posteriormente, el 13 de abril del mismo año, volvió a enviar una lista de solicitudes en la cual se encontraba incluido el recurrente. A pesar de esto, el Consejo de Valoración modificó su agenda y solamente analizó algunos casos. La solicitud del recurrente quedó pendiente y no fue retomada durante los meses siguientes. Las autoridades penitenciarias reconocieron que la falta de análisis se produjo debido a las múltiples funciones del Consejo y a un error involuntario. También indicaron que realizarán las gestiones necesarias para que la persona pudiera participar en el siguiente proceso educativo. Sin embargo, cuando se presentó el recurso de amparo, ya habían transcurrido varios meses sin que la solicitud fuera resuelta, ni se le comunicara formalmente las razones por las cuales no había sido incorporado al programa. Como consecuencia de esa demora, la persona privada de libertad no pudo continuar con sus estudios durante el año del 2007. Esto representó un atraso significativo en su proceso educativo y en sus posibilidades de reinserción social. Derechos humanos involucrados en este caso. El principal derecho humano involucrado en este caso es el derecho a la educación. La Sala Constitucional recordó que una persona privada de libertad no pierde todos sus derechos fundamentales por encontrarse cumpliendo una condena. La principal consecuencia de la prisión es la restricción de la libertad de tránsito, pero las personas conservan los demás derechos que sean compatibles con la condición de reclusión. Entre estos derechos se encuentra la salud, la igualdad, la comunicación y especialmente en este caso la educación. Esto significa que la educación no debe ser considerada solamente como un beneficio otorgado voluntariamente por las autoridades penitenciarias. Es un derecho humano que debe ser garantizado de acuerdo con las posibilidades y condiciones de seguridad existentes dentro del centro penal. Otro derecho relacionado es la igualdad y la no discriminación. Una persona no puede ser excluida automáticamente de un programa educativo únicamente por encontrarse privada de libertad. Además, considero que el caso se relaciona con el derecho de petición y respuesta. El recurrente presentó una solicitud ante las autoridades y tenía derecho a recibir una respuesta dentro de un plazo razonable. La falta de respuesta generó incertidumbre y le impidió conocer qué debía hacer para él poder continuar con sus estudios. Es importante también aclarar que la Sala Constitucional determinó específicamente la vulneración del derecho a la educación. Los demás derechos mencionados se relacionan con ese derecho y ayudan a comprender por qué la omisión de las autoridades tuvo una consecuencia importante para la dignidad y el proceso de la reinserción del recurrente. La ubicación del recurrente en un ámbito de mayor contención podía justificar una valoración especial de seguridad, pero no justificaba que el caso permaneciera olvidado. Las autoridades debían de buscar una solución que permitiera el equilibrar dos intereses importantes. Por una parte, la seguridad personal del recurrente y la seguridad institucional, y por otra parte, su derecho a continuar estudiando. Por ejemplo, podían establecer horarios especiales, acompañamiento de funcionarios, clases en un espacio distinto o cualquier otra medida razonable.
La seguridad penitenciaria no debe utilizarse como una razón general para eliminar derechos. Debe analizarse cada caso individualmente y adoptarse la medida menos restrictiva posible. La Sala Constitucional determinó que la inercia de las autoridades había vulnerado el derecho a la educación porque el retraso impidió que el recurrente continuara sus estudios secundarios durante todo el año 2027. Por lo tanto, aunque aparentemente se trató de un error administrativo, sus consecuencias fueron reales. La persona perdió el tiempo de estudio y sufrió un atraso en su proceso educativo. En este caso, las autoridades penitenciarias no rechazaron expresamente la solicitud del recurrente. El problema fue que dejaron transcurrir varios meses sin analizarla, resolverla o comunicar una decisión. Desde mi punto de vista, se produjo una violación de derechos humanos por omisión. Las violaciones no ocurren únicamente cuando una autoridad emplea la fuerza o agrede a una persona o toma una decisión expresamente contraria a la ley. También pueden producirse cuando una institución no actúa o retrasa injustificadamente un trámite o bien permite que una solicitud relacionada con un derecho fundamental permanezca sin resolver. Las autoridades señalaron que el caso no fue analizado debido a la modificación de la agenda del Consejo de Valoración y a las numerosas responsabilidades que tenía ese órgano. Sin embargo, los problemas de organización interna no deberían perjudicar a la persona privada de libertad. La administración penitenciaria tenía el deber de registrar la solicitud, darle seguimiento, valorar las condiciones de seguridad y comunicar una resolución dentro de un tiempo razonable. Para resolver el caso, la Sala Constitucional se apoyó en normas nacionales e internacionales de derechos humanos. En primer lugar, se refirió al derecho de la educación reconocido en la Constitución Política de Costa Rica. La sentencia mencionada especialmente en el artículo 77 relacionado con la organización de la educación pública. También se utilizó el artículo 48 de la Constitución Política, el cual permite proteger mediante el recurso de amparo los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables en Costa Rica. En el ámbito internacional, la Sala utilizó el artículo 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Este artículo lo que establece es que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psicológica y también moral. Además, señala que toda persona privada de libertad debe recibir un trato respetuoso de su dignidad y que las personas privativas de libertad deben tener como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de las personas condenadas. Esto es muy importante para el caso, porque la educación es una herramienta fundamental para alcanzar la reinserción social. La Sala también mencionó el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual reconoce que toda persona tiene derecho a la educación y que ésta debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos. Otro fundamento fue el artículo 13 del Protocolo del San Salvador, que reconoce el derecho a la educación dentro del sistema internacional e interamericano de derechos humanos. Además, se aplicó el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establecen que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana, el sentido de la dignidad y el respeto por los derechos fundamentales. En el ámbito penitenciario nacional, la sentencia citó el Reglamento de Derechos y Deberes de las Personas Privadas de Libertad. El artículo 6 establece que las personas privadas de libertad conservan los mismos derechos individuales, sociales y económicos de los demás habitantes, excepto aquellos que sean incompatibles con la reclusión. La Sala también se apoyó en las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Estas reglas establecen que el sistema penitenciario no debe aumentar innecesariamente los sufrimientos propios de la privación de libertad y que deben brindar oportunidades educativas para facilitar la preparación de la persona para su futura libertad.
En cuanto a los principios jurídicos, considero que la sentencia aplica el principio de legalidad, porque las autoridades deben actuar de acuerdo con la Constitución, los reglamentos y los tratados internacionales. También se aplica el principio de la razonabilidad, porque las decisiones penitenciarias deben de tener una explicación lógica y objetiva. Asimismo, se observa el principio de proporcionalidad. Aunque la seguridad del centro penitenciario era una preocupación válida, las medidas adoptadas no podían eliminar totalmente el derecho a la educación. Las autoridades debían buscar una solución que protegiera la seguridad sin impedir innecesariamente los estudios. Finalmente, está presente el principio de la dignidad humana, porque la condición de persona privada de libertad no elimina el valor ni los derechos inherentes a todo ser humano. Después de analizar los hechos y los fundamentos jurídicos, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo. La Sala ordenó al director del ámbito de convivencia C del Centro de Atención Institucional La Reforma adoptar las medidas idóneas y eficaces necesarias para incorporar al recurrente al siguiente proceso educativo. Esta incorporación debía realizarse en coordinación con el área educativa del centro penitenciario. Al mismo tiempo, la sala permitió que las autoridades establecieran las condiciones necesarias para garantizar la seguridad personal del recurrente, la seguridad institucional y el régimen de las demás personas privadas de libertad. Esta parte de la decisión demuestra que la sala no ignoró las necesidades de seguridad. Lo que exigió fue que las autoridades encontraran una manera de garantizar ambos aspectos, la seguridad y el derecho a la educación. También se advirtió a las autoridades que el incumplimiento de la orden de la sala podía generar responsabilidad penal, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Además, se condenó al Estado al pago de las costas, los daños y los perjuicios ocasionados por los hechos que se dieron origen al recurso. Esta sentencia deja varias enseñanzas importantes para las autoridades penitenciarias y policiales. La primera es que las personas privadas de libertad conservan sus derechos humanos. La función de la autoridad no consiste solamente en vigilar, custodiar o mantener el orden, sino también en proteger la dignidad y garantizar los derechos de las personas bajo la custodia del Estado. En segunda, es que una omisión administrativa puede producir una violación de derechos humanos. Dejar a una solicitud sin resolver puede generar consecuencias tan graves como una actuación incorrecta. Por eso, las autoridades deben mantener registros adecuados, también establecer plazos de respuesta, dar seguimiento a los trámites y comunicar oportunamente sus decisiones. La tercera lección es que las razones de seguridad deben de estar fundamentadas. No basta con decir que una persona se encuentra en un ámbito de mayor contención. Es necesario realizar una valoración individual que determine cuáles riesgos existen y qué medidas pueden utilizarse para reducirlos. Las autoridades deben de entender que seguridad pública y derechos humanos no son un objetivo opuesto. Una actuación respetuosa de los derechos humanos puede fortalecer la seguridad, la confianza institucional y la convivencia social. Para concluir, la resolución número 16977-2007 demuestra que las personas privadas de libertad continúan siendo titulares de derechos humanos. La prisión restringe principalmente la libertad de tránsito, pero no elimina los demás derechos como la educación, la salud, la igualdad, la dignidad y la comunicación. En este caso, la falta de respuesta y el retraso de las autoridades penitenciarias impidieron que una persona continuara sus estudios durante un año. Por esta razón, la Sala Constitucional determinó que se había vulnerado su derecho fundamental a la educación. Desde mi punto de vista, la educación dentro de los centros penitenciarios no debe de ser considerada como un premio, porque es un derecho y al mismo tiempo una herramienta que permite promover la responsabilidad, el crecimiento personal y la reinserción social. Además, la seguridad institucional es necesaria, pero debe de ser aplicada de manera razonable y proporcional. Las autoridades pueden establecer controles, pero siempre deben de buscar opciones que permitan ejercer los derechos fundamentales. Esta sentencia también demuestra la importancia de la jurisprudencia constitucional. Las decisiones de la Sala Constitucional permiten corregir acciones u omisiones del Estado, proteger a las personas y establecer criterios que orienten a la actuación futura de las autoridades.
Como estudiante de ciencias policiales, considero que conocer este tipo de sentencias es fundamental porque nos enseña que el trabajo policial y penitenciario debe combinar la seguridad, la legalidad y el respeto a la dignidad humana. Muchas gracias por su atención.